Ya casi al cierre de este ciclo de meditaciones acerca de la efectividad en el cumplimiento de la Gran Comisión, debemos comentar que la Iglesia tiene su ejercicio en distintos espacios y allí es donde nosotros estamos apuntando a acercarnos al modelo bíblico. Por un lado, el grupo grande, que es cuando los creyentes se reúnen en la celebración principal y que normalmente se hace el día domingo, una celebración para adorar a Dios juntos en espíritu y en verdad. Esta clase de reunión pues tiene unas características particulares y es que no hay mucha participación de la gente porque el hecho mismo de ser muchas personas entonces hace que la dirección tenga que organizarse para que se cumpla dentro de los tiempos y los objetivos que se tienen en cada reunión. Pero viene también otra actividad que realiza la iglesia y los grupos pequeños. Esto tiene varios nombres, los llaman células, grupos de vida. Nosotros simplemente lo estamos reconociendo como estudios bíblicos en las casas, que pueden estar conformados como desde el modelo de Jesús, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y de ahí en adelante hasta Jesús, dice la palabra de Dios que tuvo un grupo de 12, sus discípulos, y la característica de esta clase de encuentros o de reuniones es que pues se desarrolla más confianza mutua, hay oportunidad para compartir todos los participantes sus alegrías, sus problemas personales, aún sus necesidades. Se aprovecha para crear también nuevas amistades. Las personas pueden participar con sus testimonios, sus experiencias, sus pensamientos acerca de las escrituras, de las lecturas bíblicas que se hagan. Bueno, todas estas cosas favorecen, y entre menos grandes este grupo, pues más se pudiera enriquecer, digamos, actividades como el estudio bíblico, la oración, y también pues la reflexión acerca de necesidades sociales o del entorno, y bueno, muchas otras cosas que se pueden emprender a partir de esos grupos pequeños que van yo diría entre 3 y 10, 12 personas, y que, como ya lo dije, en nuestra congregación los denominamos hasta ahora estudios bíblicos en las casas. Pero también hay una forma aún más enriquecedora de esta clase de encuentros, y es el encuentro personalizado, donde se conversa persona a persona. Nada despreciable esta estrategia, porque si bien es cierto que para muchos, bueno, reunirse con una sola persona pudiera hacerle sentir que no está aprovechando muy bien el tiempo, pero en realidad cuando logramos hacer esta clase de encuentros, pues se establecen algunos vínculos, puede haber mayor transparencia, puede haber mayor edificación. Bueno, creo que esta es una manera de también hacerlo, y Jesús lo hacía, en ocasiones lo hizo, cuando invitó a los discípulos a estar solos con él, cuando en el monte de Getsemaní solamente lleva a algunos para estar con él, y de esos algunos están más cerca de él. Entonces, estas son como 3 instancias, 3 espacios donde usted, hermano y hermana, como iglesia, debería estar vincularse al grupo grande en el que venimos las celebraciones generales, principales de la iglesia. Principales porque me refiero a número, no porque
por otra razón, la de los grupos de estudio bíblico en las casas que estamos haciéndolos ya y que vamos a fortalecer este trabajo, y también este trabajo persona a persona que va a traer mucha riqueza a la iglesia. Entonces, ya hemos hablado de los fundamentos bíblicos, de todas estas ideas e iniciativas que como congregación estamos tomando, pero quisiera entonces mencionar aún más cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva para que se uniera al modelo establecido por Jesús. Tengamos en cuenta que, de acuerdo a la historia, he leído varios comentarios sobre el primer siglo, y algunos dicen que los templos en realidad se construyeron por allá en el segundo siglo, en el año 200 después de Cristo. Algunos dicen 250, otros dicen 300 después de Cristo, y que durante esos años, 200 años, en realidad la iglesia existió, se multiplicó desde las casas. Entonces, esto nos tiene que nosotros que volver a poner como punto de referencia y mucha atención a ese trabajo que podemos hacer en las casas. Pero entonces, ¿qué hacemos o cuáles son los motivos, los propósitos, las razones de reunirnos en esa clase de grupos pequeños? El primero, o sin que esto sea una jerarquía, simplemente son elementos que deben estar en esta clase de reuniones, las intenciones con las que nos reunimos: amarnos unos a otros, es decir, fortalecer esos vínculos de amor con nuestros hermanos, porque al poder conversar, al poder compartir, eso hace que el amor se fortalezca. También para amonestarnos unos a otros. Romanos 15:14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué interesante entonces que en estas reuniones podamos ser muy sensibles, ser muy transparentes, ser también muy dispuestos a reconocer nuestros errores y a estar no en un ambiente de crítica, no en un ambiente de comentarios negativos, destructivos, sino al contrario, frases, palabras, motivación que nos ayudan a edificarnos. Otro motivo por el que se hacen esta clase de encuentros, que no se dan generalmente en la reunión grande, cuando está la congregación completa, y es preocuparnos los unos por los otros. Dice 1 Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, que allí tenemos un llamado del Señor a mostrar, a preocuparnos por el bienestar espiritual, el bienestar físico y aún el bienestar en cualquier situación de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, y esto debe ser un interés mutuo los unos por los otros. Otra razón que nos ayuda a estar allí en estos grupos es, conforme dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Quiero leerlo y voy a hacerlo desde el versículo 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí entonces tenemos una tarea, muchas veces vamos a encontrar a nuestros hermanos o nuestros compañeros de grupo cansados, en inconvenientes de diferentes situaciones, salud, economía,
vida de pareja, con los hijos, aún con los vecinos. Y entonces lo que nosotros hacemos al llegar allí es, al estar en ese momento a través del estudio de la palabra, de la conversación, de la oración, de los cánticos, entonces nos podemos ayudar a hacer que esa carga se convierta en algo más liviano, y lo experimenta uno en realidad en esos grupos en las casas. Menciono 3 y no voy a leer las citas bíblicas porque, bueno, el tiempo no quiero pasar demasiado. El otro es alentarnos los unos a los otros en la esperanza de la segunda venida de Jesús. Es decir, cuando nosotros sabemos que no nos estamos reuniendo solamente para un tiempo temporal, terrenal, sino que nos estamos preparando para la vida eterna. También en esta clase de reuniones nos edificamos unos a otros, y allí viene la importancia de abrir la palabra, meditarla, compartirla, hacerla viva entre nosotros, y finalmente orar unos por otros. Estos son elementos que tenemos entonces para ir cerrando este ciclo. Como ya dije al comienzo de este devocional, quisiera colocar algunas pautas y justificaciones ya muy de nuestro tiempo, que pueden bendecirnos, y entonces espero que podamos nosotros darle mucho valor y prioridad a esta clase de invitaciones que estamos haciendo, a organizarnos en grupos, en las casas, para reunirnos por lo menos una vez a la semana. Dios les bendiga ricamente.